Sobre los pilares del Nuevo Mundo a mediados del siglo XX, una nueva forma de escuchar el universo emergía en silencio. Enormes antenas fueron alzadas sobre los campos de Inglaterra, Estados Unidos y Australia, captando los débiles murmullos de galaxias lejanas y de entes celestes aún sin nombre. La radioastronomía comenzaba a desvelar un cosmos que brillaba en un resplandor invisible, como una ventana hacia un universo que siempre había permanecido oculto. Nos estaba permitiendo que todo aquello lejos de la luz visible, hasta entonces imperceptible, se revelara ante nosotros. En las ondas de radio disponíamos de un nuevo mensajero que nos iba a relatar las historias invisibles de la naturaleza. Durante siglos solo habíamos podido mirar al cielo. Ahora, por fin, estábamos aprendiendo a escucharlo. A principios de los años 60, ese universo radioeléctrico continuaba siendo un océano de señales desconocidas. En la confusión de ese ruido, de esos susurros de origen incierto, la ciencia perseguía destellos de significado, de lógica y de sentido, sin saber que en poco tiempo, una inesperada señal transformaría para siempre la forma de entender la muerte de los dioses del cosmos. En 1965, Jocelyn Bell Barnell, una joven estudiante de física de 22 años de Irlanda del Norte, llegó a la Universidad de Cambridge para iniciar su doctorado bajo la dirección de uno de los radioastrónomos más destacados de la época. El científico británico Anthony Hewish estaba interesado en estudiar los objetos más distantes del universo, más alejados en el espacio y en el tiempo, para comprender la naturaleza de la realidad en los primeros instantes de su existencia. Como parte de su tesis doctoral, Jocelyn se embarcó en un colosal proyecto: la construcción de un radiotelescopio especializado en la detección de cuásares, núcleos galácticos activos alimentados por un agujero negro supermasivo en su corazón que en ese momento, habiendo sido descubiertos apenas unos años antes, eran enigmáticas fuentes de radio altamente variables. Su objetivo era hallar más de esos objetos, que susurraban desde las más abisales profundidades del universo, con la esperanza de entender qué eran exactamente. Durante más de 2 de los 3 años que iba a durar su doctorado, Jocelyn y un pequeño equipo trabajaron bajo el sol, la lluvia y el barro para levantar una de las primeras instalaciones de radioastronomía, capaces de detectar señales de rápida variabilidad en el firmamento. En los campos de Cambridgeshire, en una superficie equivalente a 57 pistas de tenis y con cerca de 200 kilómetros de cableado, fue alzado el bautizado como Interplanetary Scintillation Array. Mientras que los radiotelescopios contemporáneos estaban diseñados para detectar fuentes de radio brillantes y estables, el IPS Array fue diseñado para cazar variaciones rápidas en las señales de radio de objetos lejanos. Un objetivo poco convencional, con un diseño igualmente poco convencional. No era una gran antena parabólica. Era una matriz plana de dipolos, una especie de bosque de 2048 antenas de alambre repartidas sobre unos 58.000 metros cuadrados. Algo que parecía una red de tendedores de cables conectados sobre campo abierto. Esa gran cobertura angular permitiría a la instalación detectar fenómenos cambiantes en escalas de tiempo muy cortas, de segundos, algo que los radiotelescopios diseñados hasta ese momento no estaban optimizados para hacer. Iba a poder captar señales que, aunque siempre habían estado ahí, habrían sido pasadas por alto o atribuidas a un simple ruido de fondo. Finalmente, en el verano de 1967, con el radiotelescopio ya operativo, Jocelyn asumió la responsabilidad de revisar diariamente los rollos de datos. La operación era manual y analógica. Sin la ayuda de la computación, sin los sistemas automatizados que vendrían después, la inspección y el análisis de datos era visual. El sistema producía cada día unos 30 metros de rollos de datos con las oscilaciones de las señales de radio que el telescopio iba captando. Jocelyn tenía que analizar esos registros centímetro a centímetro en busca de anomalías, señales fugaces que pudieran ser generadas por esos cuásares a miles de millones de años luz de distancia. Alrededor de un mes después del inicio de las operaciones, en agosto de 1967, cuando apenas había cumplido 24 años, cuando llevaba semanas revisando a mano los interminables rollos que imprimía el observatorio, un día, entre todo el ruido y las firmas típicas de los cuásares, una señal llamó su atención. Era diminuta, unos 6 milímetros en medio de esos 30 metros de datos. Había sido
un milagro que se fijara en ella. Era una serie de pulsos extremadamente regulares, espaciados por exactamente 1,3 segundos, algo que no había visto antes. Pensando que al ser tan breve sería una simple interferencia terrestre, lo anotó en los registros como una señal inusual. Pero pasaron los días y la señal volvió a aparecer, siempre desde la misma región del cielo, siempre con la misma cadencia perfecta. No es que no encajara con el perfil de un cuásar, es que ningún objeto astronómico conocido por el ser humano entraba dentro de ese perfil. Era tan preciso que solo un origen artificial parecía explicar lo que estaban escuchando. Intrigada, mostró la señal a Anthony Hewish, el supervisor de su tesis, quien compartió ese desconcierto pero pensó que debía tratarse de una interferencia terrestre o con satélites artificiales. Pero todos y cada uno de los caminos que tomaban los alejaron de esa explicación. Jocelyn y Anthony vieron que la señal aparecía siempre cuando el observatorio apuntaba a la misma zona del cielo, independientemente de la hora del día. Si hubiese sido una señal de radio terrestre, de un radar o una emisora local, habría permanecido fija respecto al horizonte terrestre, no respecto a las coordenadas celestes. Del mismo modo, observaron que esa señal seguía lo que se conoce como un patrón sideral, repitiéndose cada 23 horas y 56 minutos, como las estrellas fijas, no un patrón solar de 24 horas. Esto reforzaba la idea de que el origen de la señal estaba fuera de la Tierra, pues solo los objetos celestes siguen ese ritmo. También descartaron que fuera un fallo del instrumental, pues el resto de las observaciones funcionaban con normalidad y los cuásares y otras fuentes conocidas de radio estaban mostrando su comportamiento esperado. Pero es que aunque hubiera habido un problema, no había patrones mecánicos o eléctricos en ese telescopio que, aunque queriendo, pudieran generar un pulso tan limpio y tan repetitivo. Y a pesar de que pensaron en la influencia de satélites artificiales, los descartaron porque la señal no se desplazaba a través del cielo como lo haría un satélite en órbita baja. No mostraba variaciones debidas al efecto Doppler que cabría esperar de un cuerpo en movimiento rápido alrededor de la Tierra, y ese pulso solo aparecía cuando apuntaban a la zona específica donde estaba la fuente, desapareciendo inmediatamente al cambiar de coordenadas. La señal era celeste, fija y extremadamente puntual. No era una interferencia terrestre. Algo desconocido desde muy lejos en los confines del espacio nos estaba enviando esos pulsos. Además, la señal se hallaba en una banda de frecuencia muy precisa, sin el típico ruido asociado a las emisiones de galaxias. Nunca antes en la historia se había observado una emisión cósmica con esa naturaleza, lo que llevó a pensar que podía tratarse de una emisión deliberada, que acababan de dar con la primera evidencia de la existencia de una civilización extraterrestre, enviando mensajes a los océanos de vacío del universo. En medio de unas tensiones crecientes, Jocelyn y Anthony bautizaron a la señal como LGM, siglas en inglés de Little Green Men, es decir, pequeños hombrecillos verdes. Entre el equipo se despertó el debate sobre si debían hacerlo público o no. Si los medios descubrían que habían dado con una señal posiblemente artificial de otra forma de vida, se desencadenaría un huracán mediático más potente de lo que estaban preparados para gestionar. Estábamos ante lo que podía ser el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad, el primer contacto con una civilización alienígena, la confirmación de que no estamos solos y que ahí fuera, en algún lugar, hay seres intentando comunicarse. Tras meses de mantener en secreto los hallazgos, esperando encontrar una prueba que confirmara o refutara esa hipótesis, Jocelyn, que con todo aquello que había sucedido prácticamente no pudo dedicar tiempo a un doctorado del que pronto perdería la beca, se aisló de todo ese bullicio e intentó progresar en su investigación sobre los cuásares. Pero como si hubiera algo conectando su destino con esos mensajes, el 21 de diciembre de 1967, en medio de una gélida noche, detectó una segunda señal con la misma naturaleza, igualmente periódica, pero procedente de otra región del cielo. Aquello estaba dando un giro de 180 grados a todos los meses de divagación. El origen de esas señales comenzaba a presentarse ante ellos. Los hombrecillos verdes no estaban detrás ni de la primera ni de esa segunda señal.
No podía ser que dos civilizaciones en puntos opuestos del universo, incomunicadas entre sí, estuvieran decidiendo enviar señales a la Tierra al mismo tiempo. Estaba claro con lo que estaban lidiando. Detrás de aquello se escondía una nueva clase de objeto astrofísico. Habiendo descartado la hipótesis del origen alienígena que fácilmente podría haber destruido la reputación de todo el equipo, Martin Ryle, astrónomo británico que había trabajado junto a Jocelyn y Anthony, llamó a los editores de Nature, aseverando que tenían algo muy potente en sus manos. Nada como aquello había sido visto antes en la radioastronomía. Un cuerpo celeste comportándose de una forma que nadie esperaba y que ni siquiera soñaban con hallar. Algo que resultó en la publicación el 24 de febrero de 1968, de observación de una fuente de radio de rápida pulsación, donde detallaron la observación del bautizado como PSR B191921. El artículo despertó un enorme interés en la comunidad y los medios convencionales, hasta el punto que fue un periodista del The Daily Telegraph quien, en un intento de bajar a tierra esa complejidad científica, propuso al equipo el nombre de Pulsar, una abreviación para estrella pulsante de radio. Todo cuanto sabían en ese momento es que estaban ante algo natural, extremadamente compacto y con la precisión de un reloj atómico. Cada pulso de ese primer pulsar descubierto duraba del orden de milisegundos. Por la limitación física de la causalidad que establece que ningún cuerpo puede encenderse y apagarse más rápido que el tiempo que la luz tarda en recorrerlo, si emitía esa señal tan rápida, quería decir que debía ser muy pequeño. Los primeros cálculos hablaban de un diámetro de entre 20 y 25 kilómetros, algo que si ya de por sí sorprendía, se convertía en algo propio de la ciencia ficción al estudiar la energía vinculada. La potencia y la estabilidad del pulso indicaban que estábamos ante un cuerpo con entre 1,4 y 2 masas solares. La masa del Sol, comprimida en una esfera con el tamaño de una ciudad. No podía ser una estrella normal, ni siquiera los agujeros negros, que en ese momento además aún eran una idea teórica poco explorada y sin evidencia observacional de su existencia, podían explicar lo que estaban viendo. Pero sí había una teoría que encajaba. Una hipótesis rechazada por la comunidad científica décadas atrás, por jugar en lo que se decía era el terreno de la fantasía. En 1934, el astrónomo y físico suizo Fritz Zwicky propuso que las supernovas, la violenta muerte de una estrella masiva que ha alcanzado el ocaso de su vida al agotar su combustible nuclear, podría dejar un remanente, un cadáver estelar, engendrado entre las ruinas de esa devastación, el corazón desnudo de lo que antaño fue un dios, un heredero ultradenso del núcleo, al que bautizó como una estrella de neutrones. Los estudios matemáticos de Zwicky hablaban de objetos de unos 20 kilómetros de diámetro, resultado de la materia nuclear comprimida, con unos colosales campos magnéticos, millones y millones de veces más intensos que los de la Tierra. Un objeto hipotético rechazado en su día, pero que podía estar detrás de una señal aparentemente imposible. El equipo propuso que la fuente que habían observado podía ser una estrella de neutrones con un campo magnético inclinado respecto a su eje de rotación, algo que haría que sus polos magnéticos lanzasen haces de radiación, incluidas ondas de radio, que al girar barren el espacio como un faro. Cada vez que ese haz apunta hacia la Tierra, hacia nuestros detectores, recibimos un pulso. La estrella de neutrones girando a alta velocidad y ese campo magnético de enorme energía explicarían la rapidísima frecuencia y la estabilidad de los pulsos. De este modo, ese mismo año presentaron el modelo de Pulsar como una estrella de neutrones rotatoria con radiación emitida desde sus polos magnéticos, que terminó siendo aceptado como la explicación definitiva. Pronto, la comunidad astrofísica internacional quedó maravillada por el hallazgo. Sin embargo, el reconocimiento fue tremendamente desigual. El 9 de octubre de 1974, Anthony Hewish recibió el Premio Nobel de Física junto a Martin Ryle, también del equipo de Cambridge, por sus trabajos en radioastronomía y en concreto por el descubrimiento de los púlsares. Pese a haber sido la persona que realizó la mayor parte de trabajo de campo y que identificó la primera y la segunda señal, Jocelyn Bell había quedado fuera del galardón, absolutamente ignorada por la Academia. Bell había escuchado el latido del universo, pero su nombre fue eclipsado
por un sistema científico que aún no escuchaba a las mujeres. Aún así, ella nos permitió abrir las puertas de una nueva era, acercarnos al inmortal corazón de las estrellas. Las estrellas son fábricas de complejidad. Partiendo de un hidrógeno que fusionará para formar helio, irá creando elementos cada vez más pesados. Como hornos que forjan elementos químicos, las más masivas irán avanzando por la tabla periódica, hasta que llega el hierro. Ese es el final del camino. Por primera vez en esa secuencia su fusión no libera energía. Es un veneno estelar, y cuando el corazón ha quedado infestado de ese hierro, no hay nada que evite el colapso gravitatorio. Durante toda su vida, una estrella se aferra al delicado equilibrio entre dos entidades. La gravedad omnipresente, intentando comprimir la estrella, llevando toda la masa hacia su núcleo, arrastrando su material hacia el corazón del dios. Y las reacciones nucleares, con su calor y energía, empujando hacia afuera, combatiendo contra esa gravedad. Es precisamente la constante lucha entre esas dos interacciones opuestas la que mantiene la estrella estable durante millones de años. Una danza efímera, una melodía perfectamente dirigida, cuya partitura finalmente siempre es quebrada. Inevitablemente, alcanzará un punto de no retorno. Cuando la estrella empieza a agotar su combustible, un infierno emerge. En las más masivas, aquellas que acumulan hierro en su núcleo, llega un punto crítico donde ya no puede generar suficiente presión hacia afuera para contrarrestar a la gravedad, quien se proclama vencedora de una guerra cuyo desenlace estaba ya escrito. No hay nada que evite la fractura de los pilares de ese coloso, y en aquellas con masas de entre 8 y 20 veces la del Sol, empieza a escribirse la historia de su heredero. En ellas el colapso gravitatorio, el derrumbe de la estrella sobre sí misma, es tan poderoso que es capaz de desgarrar a los átomos. El colapso del núcleo vence al electromagnetismo y en un proceso inédito, incapaz de suceder en ningún otro paraje del universo por las energías necesarias para ello, los electrones y protones de los núcleos atómicos colisionan entre sí. Sometido a una temperatura de miles de millones de grados, el corazón de hierro se ha convertido en una densa sopa de partículas subatómicas. Y los electrones libres pueden impactar contra los núcleos expuestos, fusionándose con los protones para formar neutrones. Mientras las capas exteriores de la estrella, que aún están en fusión, no pueden soportar ese colapso, la gravedad precipita todas las trillones de toneladas de gas hacia ese núcleo corrompido. La presión crece exponencialmente hasta que se desencadena una onda expansiva que durante unos segundos brillará más que toda una galaxia. Las capas superficiales han sido expulsadas violentamente, la estrella ha muerto en forma de supernova, y todos aquellos elementos que durante toda su vida había custodiado recelosamente en sus entrañas han sido liberados. Pero tras ese martirio gravitatorio, cuando las tinieblas en ese cementerio se disipan, vemos que ha permanecido un monstruo. El último resquicio de la materia antes de la fractura del espacio-tiempo en una singularidad, y el heredero de lo que antaño fue una estrella. Una diminuta esfera de luz. Una moribunda estrella con un radio de entre 10 y 15 kilómetros, pero con una masa comparable a la del Sol. Como el ave fénix, la estrella ha dejado un feroz recuerdo de su existencia. Un cadáver compuesto del material más denso del universo. Puros neutrones sin nada que los separe, con los protones y electrones desaparecidos en esa sopa subatómica. Provisto de un poder gravitacional 200.000 millones de veces mayor al de la Tierra. Un ente al que conocemos como una estrella de neutrones. Conocemos cerca de 2000 estrellas de neutrones porque a pesar de ser diminutas y compactas esferas de luz, tanto que una cucharada de su material pesaría tanto como 900 grandes pirámides de Giza, muchas veces dan señales de su presencia, como ocurrió esa vez con la primera señal de 1967. Porque hay ocasiones
en las que se convierten en faros que arrojan luz a los océanos de oscuridad. Cuando el núcleo ha colapsado en esa estrella de neutrones, en ese colapso gravitatorio que desgarra la propia realidad, ese corazón ha sido comprimido hasta el extremo. Pero no puede atentar contra el principio de conservación del momento angular. Aunque el radio de la estrella ha disminuido hasta esa diminuta esfera, el momento angular que tenía antes de colapsar debe preservarse, y solo hay una forma de conseguirlo: incrementar su velocidad de rotación. Todos esos cadáveres estelares rotan increíblemente deprisa, pero hay algunos que atraviesan una peligrosa frontera. Si la estrella de neutrones rota suficientemente rápido y dispone de un campo magnético suficientemente fuerte, puede evolucionar hacia algo muy distinto. Esos cadáveres de velocísima rotación afectan a las partículas cargadas que se encuentran en y alrededor de la estrella. Y debido a la gran intensidad del campo magnético, son aceleradas a velocidades cercanas a las de la luz, moviéndose a través de las líneas de campo, acelerando y empezando a emitir radiación debido a esa misma aceleración, mientras son transportadas hacia los polos de la estrella. Pero cuando llegan, al ser las líneas menos densas en los polos magnéticos que en el ecuador, abriéndose hacia el espacio exterior, las partículas aceleradas escapan inevitablemente. Unos haces de radiación de rayos X, rayos gamma y ondas de radio están germinando de los polos de la estrella de neutrones. Y dado que el campo magnético no está alineado con su rotación, los haces de energía barren el espacio a medida que la estrella gira. Está dibujando círculos con cada giro. Ese corazón corrompido se ha convertido en un faro que en ciertas ocasiones puede apuntar directamente hacia la Tierra, dando luz en medio de la oscuridad con una periodicidad perfecta, enviando latidos a través de un mar de vacío. Acaba de nacer uno de esos cuerpos que fueron escuchados por primera vez por Jocelyn Bell. Un púlsar ha sido engendrado. El descubrimiento y la descripción de los púlsares fue un gran avance en sí mismo. De repente sabíamos que ahí fuera hay millones de cadáveres estelares rotando a velocidades inimaginables, que como faros cósmicos emiten haces de radiación a través del espacio. Pero la verdadera revolución aún estaba por llegar: darnos cuenta de que en esos destellos, en esas curiosas señales en el firmamento, estaban escritas las grandes historias sobre la lucha entre la luz y la oscuridad. Pocos meses antes de esa controvertida ceremonia de los premios Nobel, en un momento en el que el interés por esos cuerpos celestes estaba en su momento álgido, en 1974, dos radioastrónomos estadounidenses, Russell Alan Hulse y Joseph Hutton Taylor, iniciaron un proyecto de búsqueda de nuevos púlsares usando la antena parabólica de 305 metros del Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico. Durante su análisis detectaron un púlsar muy peculiar, que recibió el nombre de PSR B191316. Aunque a simple vista parecía un ordinario, al estudiarlo en detalle pronto notaron algo muy extraño. Era la primera vez que hallábamos un púlsar en el que la llegada de los pulsos variaba periódicamente. Los pulsos se emitían exactamente cada 59 milisegundos, pero el periodo no era constante, variaba de forma cíclica y predecible a lo largo de las horas. Rápidamente entendieron que no era ni un error, ni una interferencia, ni un comportamiento anómalo en ese cuerpo. Era una firma clara de que el púlsar estaba orbitando otro objeto masivo. Era un púlsar binario. Tras meses de análisis pudieron confirmar sus sospechas. PSR B191316 no era un ente aislado, formaba parte de un sistema binario. El púlsar orbitaba alrededor de un compañero invisible, una estrella de neutrones, o un púlsar cuyos haces no estaban en el camino de la Tierra y que por tanto no podíamos ver, en una órbita extremadamente corta de 7,75 horas. Esas variaciones periódicas en la llegada de los pulsos que habían detectado se debían al efecto Doppler. Cuando el púlsar se movía hacia nosotros en esa órbita, las señales llegaban más rápido. Cuando se alejaba, se ralentizaban. Hulse y Taylor habían descubierto el primer sistema binario de púlsares conocido, bautizado con sus nombres en su honor. Pero el verdadero impacto científico llegó después.
Ambos científicos entendieron que ese sistema era ideal para estudiar los fundamentos de la teoría de la relatividad, pues los efectos relativistas iban a ser especialmente intensos en ese entorno, donde las ecuaciones son llevadas al extremo y los pilares de la realidad son agitados por la interacción que trae sentido al universo. La relatividad general predecía que cuerpos masivos acelerando a inmensas velocidades deberían tener un profundo efecto en la propia tela de la naturaleza. Sistemas binarios como esas dos estrellas de neutrones en órbita tendrían el poder de producir perturbaciones en el espacio-tiempo que se propagarían a través del universo a la velocidad de la luz. Los cimientos de la realidad temblando. Las ecuaciones de Einstein concebían la existencia de las que en su día fueron bautizadas como ondas gravitacionales, la última gran predicción de su teoría. Una inevitabilidad matemática de la cual, sin embargo, nunca habíamos obtenido una evidencia observacional. Desde su teorización en 1916, la comunidad aceptó que esas olas de gravedad nunca serían detectables experimentalmente, al llegar hasta nosotros como débiles susurros gravitatorios, permaneciendo así durante décadas como una simple curiosidad matemática. Pero Hulse y Taylor vieron una esperanza en esos entes que habían hallado. Las ecuaciones de la relatividad describían cómo un sistema binario acelerado debería perder parte de la energía a través de la emisión de ondas gravitacionales. Una pérdida energética que llevaría a las estrellas a acercarse lentamente con el tiempo. Si las ondas gravitacionales existían, si esas dos estrellas de neutrones las estaban generando, entonces teóricamente deberían poder ver cómo estaban precipitándose en espiral la una hacia la otra. Si no existían, no verían ningún cambio en la órbita. A lo largo de los años fueron midiendo el tiempo que tardaba en completarse cada órbita y observaron que, en efecto, ésta se estaba cortando a un ritmo exacto y predecible, coincidiendo exactamente con la cantidad de energía que, según las ecuaciones de la relatividad, debería estar perdiendo por la emisión de ondas gravitacionales. La pérdida de energía era ínfima, por el estrecho margen de tiempo del que disponíamos, pero igual a la predicha por Einstein. Los dos científicos acababan de dar con la primera confirmación, aunque indirecta, de que las ondas gravitacionales realmente existían. No habían sido medidas experimentalmente, pero todo parecía indicar que esa predicción de la relatividad era cierta. Tal fue el impacto transformador del descubrimiento que en 1993, Hulse y Taylor recibieron el Premio Nobel de la Física por la detección de ese púlsar binario y la indirecta detección de la emisión de ondas gravitacionales, enfatizando en su discurso que esos corazones corrompidos de lo que antaño fueron estrellas eran los laboratorios naturales más preciados del universo. Ya sospechábamos que habría púlsares formando parte de sistemas binarios. Era solo cuestión de tiempo que diéramos con ellos. Lo que nadie esperaba era lo que llegaría en la década de los 80. Todos los púlsares descubiertos tenían periodos de rotación de unos 2 segundos. Raramente bajaban del segundo, pero eso ya parecía algo increíble, una estrella girando sobre sí misma una vez cada segundo. Nadie imaginaba que daríamos con unos monstruos que dejarían aquello en una simple anécdota. En 1982, después de que confirmáramos las sospechas de que los púlsares no siempre vivían aislados, el astrofísico estadounidense Donald Baker y su equipo descubrieron uno que desde el primer instante mostró orgulloso ser distinto a todos los que habíamos hallado antes. PSR B193721 giraba a un ritmo vertiginoso de 1,5 milisegundos por vuelta. Si los más veloces descubiertos hasta entonces completaban una vuelta sobre sí mismos cada segundo, ese púlsar estaba realizando exactamente 642 rotaciones por segundo. Cada segundo que pasaba estaba completando más de 600 vueltas. Acababan de captar la señal del primer púlsar milisegundo descubierto, el nombre con el que empezamos a describir todos aquellos púlsares con un periodo inferior a 10 milisegundos. Estrellas de neutrones de rotación excepcionalmente elevada. Sabíamos que los púlsares en soledad perderían energía rotacional con el tiempo, debido a la emisión de radiación electromagnética y los vientos de partículas relativistas desde sus polos. Una pérdida constante de energía que haría que su velocidad de rotación frenara gradualmente con el tiempo.
Esos púlsares milisegundo con un movimiento rotacional que en el caso de ese que habían descubierto era del 20% de la velocidad de la luz, no podían estar sujetos a ese proceso. No es que no estuvieran frenando, es que para llegar a esa velocidad tenían que estar acelerando. Y solo había una explicación. Esos púlsares tenían que estar comportándose como vampiros estelares. Lo que estaban viendo en realidad eran los ecos de un fratricidio cósmico. Un sistema binario en el que dos hermanas, una muerta y otra en vida, han entrado en guerra. Cuando una ha perecido mientras la otra sigue en pie, puede desatarse una tormenta. Si el púlsar tiene una estrella compañera cerca, especialmente una en fase de gigante roja, es posible que comience a canibalizar a su hermana, a robarle una materia estelar que al caer y formar un disco de acreción a su alrededor, transfiere momento angular al púlsar, haciendo que su rotación acelere drásticamente. Protegido por su enorme densidad por una gravedad que impide que se desgarre por esa aceleración, el púlsar gira cada vez más y más rápido. No hay nada que lo detenga. No se detendrá hasta haber succionado toda la vida de su hermana, dejándola reducida a una enana blanca, mientras él habrá quedado rejuvenecido, como un púlsar milisegundo. Si tomamos la Tierra como referencia, que tarda 24 horas en completar una vuelta sobre sí misma, lo que llamamos un día, un púlsar milisegundo así estaría completando 700 días en un segundo. Es como comprimir casi 2 años de rotación terrestre en un parpadeo. Los púlsares estaban mostrando su cara más violenta, pero al mismo tiempo, vimos que podían iluminar los cielos de otros mundos. Después de ese primero descubierto, hemos identificado unos 400 púlsares milisegundo. Uno de los equipos que colaboró en esta búsqueda fue liderado por el astrónomo polaco Alexander Wolszczan, quien en 1991 inició una investigación para estudiar esa nueva clase de estrellas de neutrones. En su búsqueda detectaron uno nuevo en la constelación de Virgo, a 2315 años luz de la Tierra. PSR B125712 era un púlsar que rotaba una vez cada 6,2 milisegundos, completando unas 161 vueltas por segundo. Parecía que era uno más que se añadía a esa novedosa lista. Pero pronto, algo extraño empezó a emerger. El equipo notó que la extrema regularidad del púlsar, tan típica de los milisegundos, presentaba pequeñas pero sistemáticas perturbaciones en la llegada de los pulsos. Aquello solo podía significar una cosa. Algo pequeño, incompatible con cualquier clase de estrella, estaba tirando gravitacionalmente del púlsar, impidiendo que el movimiento fuera totalmente uniforme. Después de meses de análisis, en 1992 pudieron anunciar ante la comunidad científica que tenían pruebas de que Leech, como habían bautizado a ese púlsar, tenía 3 planetas orbitando a su alrededor, 2 con una masa 4 veces mayor a la de la Tierra y un tercer cuerpo similar en tamaño a la Luna. El impacto del estudio fue inmenso. Eran los primeros exoplanetas confirmados en la historia. Los primeros mundos descubiertos fuera del imperio del Sol, y no estaban orbitando alrededor de una estrella viva, sino del corazón corrompido de una estrella muerta. La comunidad se preguntó cómo era posible que esos planetas existieran en un ambiente tan hostil. Era posible que fueran unos supervivientes, remanentes de un sistema planetario que sobrevivió a la muerte de su estrella en forma de supernova, condenados a vivir bajo la luz del cadáver de su estrella madre. Aún así, dada la cercanía de esos mundos al púlsar, en 2 de ellos la mitad de la distancia entre la Tierra y el Sol, pronto se dedujo que no pudieron haber sobrevivido a la violencia del estallido, por lo que la teoría más aceptada pasó a ser que la materia expulsada por la supernova formó un disco de escombros alrededor del púlsar. Con el tiempo, ese disco colapsó para formar una nueva generación de planetas. Un segundo capítulo en la historia de ese imperio, gobernado por una estrella muerta. Encontrar esos 3 mundos no solo abrió la puerta a la caza de exoplanetas y nos hizo preguntarnos si la vida podría prosperar bajo la luz de esos entes. Nos demostró que buscando irregularidades en el compás de esos relojes cósmicos teníamos una poderosa herramienta en nuestras manos. Los púlsares milisegundo eran unas bestias que, si aprendíamos a domar, nos iban a llevar hasta las profundidades del espacio y del tiempo.
Los púlsares convencionales, jóvenes y con campos magnéticos más intensos, pierden energía rotacional y su velocidad de giro disminuye con el tiempo. Algo que introduce pequeñas irregularidades, saltos repentinos en la rotación que hacen que su regularidad, aunque muy cerca de serlo, no sea perfecta. Los púlsares milisegundo que han completado la canibalización de su estrella hermana han ganado momento angular y por encima de todo, su campo magnético ha sido debilitado respecto a los jóvenes. Un decaimiento magnético que reduce las pérdidas de energía por radiación y por tanto, su giro permanece excepcionalmente estable durante cientos de millones de años. Su tasa de rotación es tan constante que midiendo el tiempo entre los pulsos, podemos prever el siguiente con una exactitud de fracciones de microsegundo. Sus pulsos llegan a nosotros como un metrónomo cósmico casi perfecto. Las desviaciones son negligibles. Recibimos esos pulsos con tal regularidad que los púlsares y en concreto los milisegundo pueden considerarse los mejores guardianes del tiempo del universo. Unos relojes más precisos que los mejores relojes atómicos que podamos fabricar, cuyas manecillas siempre se mueven al mismo compás. Solo existía un fenómeno que podía acelerar o ralentizar ese ritmo perfecto, e íbamos a ir detrás de él. Desde la confirmación directa de la existencia de ondas gravitacionales en septiembre de 2015, siguiendo con el legado de ese estudio sobre los púlsares en sistemas binarios que dio indicios indirectos, el observatorio LIGO ha realizado un total de 94 detecciones confirmadas, señales inequívocas de esas distorsiones ondulatorias en el espacio-tiempo. Todas, sin embargo, procedentes de eventos de fusión de agujeros negros de masa estelar y de estrellas de neutrones. La instalación, una proeza de la ingeniería y uno de los mayores logros tecnológicos de la historia de la humanidad, había estado diseñada para captar un rango de frecuencias muy concreto. El rango de escucha del LIGO estaba entre los 10 Hz y los 10 kHz. Pero por debajo de esa frecuencia que no podíamos escuchar con ese observatorio de ondas gravitacionales, se encontraban los susurros procedentes de eventos astronómicos mucho más grandes, como la fusión de agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias, e incluso las cicatrices gravitatorias del instante mismo del Big Bang. Debido a lo que no dejaba de ser un pequeño tamaño, LIGO solo podía detectar ondas gravitacionales de alta frecuencia. Tenía unas limitaciones que nunca iban a poder superarse. Todo un mosaico de perturbaciones en el espacio-tiempo de baja frecuencia quedaba fuera de nuestro alcance. Conscientes de esa insalvable barrera y de la necesidad de captar esas ondas gravitacionales de baja frecuencia, que literalmente nos podrían contar cómo nació el universo, cómo fue la tormenta gravitatoria que se desató en el tiempo igual a cero, llevándonos mucho más cerca de ese inicio de todo de lo que la luz nunca podrá hacer, buscamos apoyo en el cielo. Pedimos ayuda a esos monstruos. En 2007, un equipo de científicos fundó el bautizado como NANOGrav, por North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves, con el objetivo de detectar y estudiar las ondas gravitacionales de baja frecuencia que se escaparían de los oídos del LIGO. Un consorcio de astrónomos enfocado en la búsqueda de los más tenues susurros que navegan el espacio-tiempo. Y para conseguirlo, no íbamos a hacer uso de ninguna construcción humana. Nada que alzáramos en nuestro mundo tendría la sensibilidad necesaria para escuchar ese murmullo gravitacional. Si queríamos cazar esos temblores en la tela del universo, teníamos que hacer uso de la propia naturaleza, de esos relojes cósmicos que laten en medio de la oscuridad. Esas estrellas muertas, el último vestigio de la materia antes del colapso de la realidad, iban a ser nuestros detectores de ondas gravitacionales. NANOGrav quería reunir una colección de 47 púlsares milisegundo en la Vía Láctea, monitorearlos para convertir esa red de cadáveres estelares en un detector de ondas gravitacionales a escala galáctica. Iban a buscar irregularidades o anomalías en un pulso que en condiciones normales tendría que ser perfecto, más que el de un reloj atómico. Se acababa de concebir el proyecto conocido como Pulsar Timing Array, cuya base era maravillosamente sencilla. Si una onda gravitacional, por mucho que fuera de frecuencia muy baja, pasaba entre el pulsar y nosotros, la distancia que nos separa cambiaría ligeramente, haciendo que la luz,
llegara más tarde o más temprano de lo que debería. Habría una imperfección en el compás de ese metrónomo que en un mar en calma nunca tendría que existir. Pero cuando una tormenta gravitatoria despertara en algún lugar de esa red, podríamos medir ese cambio de tempo e inferir el paso de una onda gravitacional. Los grandes radiotelescopios del mundo se unieron para convertir en realidad esa ambición. Teniendo varios púlsares controlados en un campo de varios miles de años luz, toda una colección de relojes cósmicos medidos a cada instante y a escala de toda la galaxia, teóricamente íbamos a poder captar esas ondas gravitacionales de baja frecuencia que LIGO era incapaz de percibir y que nos hablarían de los grandes monstruos oscuros del universo y del nacimiento de todo cuanto ha sido, es y será. Íbamos a investigar las profundidades de la Vía Láctea a la espera de ver cómo la distancia entre nosotros y esas estrellas muertas, latiendo en medio del paradójico silencio del espacio, crecía con el paso de esos huracanes gravitacionales. Habíamos convertido esos púlsares en las herramientas para construir una nueva era de la astronomía. Tras 15 años contemplando los latidos de esos entes, el 29 de junio de 2023, los líderes del Nanograph convocaron una rueda de prensa para anunciar que habían descubierto algo sin precedentes. A través de esa red de púlsares no habían dado con ondas gravitacionales individuales, no habían captado eventos particulares, que era lo que todo el mundo esperaba. En su lugar, habían descubierto algo incluso más interesante: un ruido cósmico constante. A diferencia de las señales individuales detectadas por LIGO, que procedían de eventos astrofísicos específicos y localizables, aquellos faros habían revelado la existencia de una especie de ruido gravitacional, una amalgama de señales de ondas gravitacionales indiferenciables, generada por lo que entendían era la suma de numerosos eventos en las profundidades del espacio y del tiempo. El Pulsar Timing Array había regalado el primer indicio sólido de la existencia del bautizado como fondo estocástico de ondas gravitacionales, un inconcebible número de ondas de gravedad muy débiles, oscilaciones cuya longitud jugaba en la escala de los años luz, imposible de percibir con LIGO, todas ellas mezcladas entre sí, superpuestas y sin poder definir su origen. El fondo estocástico era un ambiente caótico de ondas gravitacionales. Un bullicio, un zumbido constante que impregna todo el universo observable. Los púlsares habían revelado que los mares del cosmos nunca están en total calma. Los pilares del espacio-tiempo están en una vibración constante. Un océano permanentemente agitado por unos tambores gravitacionales que jamás dejarán de retumbar. En un primer momento se pensó que el fondo estocástico podría ser debido a las fusiones de agujeros negros supermasivos. En ellas se cree que se emiten ondas gravitacionales desde 25 millones de años antes de la colisión, un margen de tiempo inmenso en el que se estarían superponiendo muchas señales. El ruido podría ser el murmullo de todas esas fusiones combinadas en un único temblor gravitacional, difuso en el espacio-tiempo. La idea de que el fondo estocástico de ondas gravitacionales detectado por Nanograph procedía de la superposición de múltiples fusiones de agujeros negros supermasivos, que aunque al ser eventos individuales no serían detectables uno por su lejanía y bajísima frecuencia, pero sí en conjunto creando ese temblor, parecía ser la mejor y única explicación a esos resultados. Sin embargo, un reanálisis reciente de los datos del Pulsar Timing Array ha revelado que la amplitud del fondo es más alta de lo que predicen los modelos estándar sobre la fusión de esos monstruos. En esencia, el temblor cósmico de cuya existencia habíamos sido alertados por los púlsares era más ruidoso de lo esperado, suponiendo ese origen en los agujeros negros supermasivos. La certeza matemática era suficientemente sólida como para obligar a los científicos a barajar otras hipótesis. Aunque parte de esa señal pudiera proceder de las fusiones de esos reyes, algo desconocido tenía que estar jugando un papel importante en el fondo estocástico de ondas gravitacionales. Un interesante terreno de incertidumbre donde surgieron varias hipótesis para explicar el origen de ese ruido extra en el murmullo gravitatorio del espacio. La posibilidad más esperanzadora, aunque también remota, es que estemos captando los ecos gravitacionales de la inflación cósmica,
las fluctuaciones en la métrica del espacio-tiempo originadas durante la expansión acelerada del universo temprano. Es decir, que perdidas en ese murmullo gravitacional, descansen las cicatrices del Big Bang, los aullidos gravitatorios del universo recién nacido, la semilla del tiempo igual a cero. Unos rugidos que en ese instante hicieron retumbar los cimientos de la realidad de forma tan violenta que hoy, 13.800 millones de años después, deberían seguir sonando. Con esas ondas gravitacionales primordiales diluidas en el espacio y en el tiempo, hasta convertirse en un prácticamente imperceptible lamento. Otra posibilidad es que simplemente los agujeros negros supermasivos crezcan de forma distinta a lo que se ha asumido. O quizás que sus interacciones durante las fusiones sean más eficientes a la hora de emitir ondas gravitacionales, o que las fusiones de galaxias sean mucho más comunes de lo que pensamos, pudiendo aumentar en cualquiera de los tres casos la amplitud del fondo y explicar así ese ruido extra. Algunos han contemplado hipótesis más exóticas, como la posibilidad de que ese murmullo inexplicable pueda estar relacionado con interacciones desconocidas de la materia oscura con la porción visible de la realidad, o bien con campos de energía no contemplados todavía en el modelo estándar, lo que abriría la puerta a una nueva física aún inexplorada. Del mismo modo, y en el marco de la teoría de cuerdas involucrando la física del universo primitivo, se ha planteado la opción de que estemos captando los ecos de la ruptura de simetría, ocurrida antes del primer segundo de vida del cosmos. En esa expansión primigenia, las interacciones entre las fuerzas cambiaron y las simetrías elementales se rompieron, dando lugar a la formación de las partículas y campos que tejen el universo actual. En el modelo de la teoría de cuerdas, suponiendo que la naturaleza fundamental de la realidad sean hilos unidimensionales vibrantes cuyo comportamiento determina la expresión de las partículas del modelo estándar y de las cuatro interacciones elementales, se ha teorizado que durante esa ruptura, las cuerdas que conforman la realidad y que tendrían longitudes de 10 elevado a menos 35 metros, cercano a la longitud de Planck y por debajo de la cual el espacio deja de tener una geometría clásica, podrían haber sufrido una expansión dramática. Teóricamente, el colapso de las simetrías primordiales habría obligado a las cuerdas a abandonar ese reino cuántico para convertirse en estructuras filiformes extremadamente delgadas, pero también extremadamente largas, alcanzando miles de millones de años luz de longitud, atravesando el universo como una telaraña invisible. Si la teoría de cuerdas es correcta, estos defectos topológicos, bautizados como cuerdas cósmicas, nacidos en las primeras fracciones de segundo tras el Big Bang, tendrían que estar dando señales de su existencia, tocando una melodía desde los albores del tiempo, impresa de forma perenne en el espacio-tiempo, en forma de ondas gravitacionales. La expansión de esas cuerdas cósmicas podría estar siendo percibida en ese fondo estocástico, algo que no solo nos acercaría a entender el nacimiento del universo en esos primeros instantes, sino que confirmaría la validez física de una teoría que durante mucho tiempo hemos creído que estaba condenada a permanecer para siempre en el mundo de las matemáticas. Todo esto está ahora mismo sobre la mesa. Teorías que nos empujan al límite del conocimiento y que, no olvidemos, hemos podido plantear gracias a esas estrellas muertas. Son los latidos de los púlsares, imperturbables y eternos, los que nos están permitiendo escuchar esa melodía que nos cuenta la historia de un universo invisible. En esos rincones silenciosos del espacio, donde los dioses han perecido y todo cuanto permanece es el lamento de las estrellas muertas, es donde estamos hallando las respuestas a las grandes preguntas. Los púlsares nos han enseñado a escuchar el universo, no solo a mirarlo. Nos están susurrando secretos que solo el espacio más profundo y el tiempo más antiguo conocen. Si hasta ahora solo hemos podido cazar los violentos gritos impresos en la gravedad, los púlsares nos están permitiendo escuchar el lamento sutil y constante de un universo que tiembla, que respira y que todavía esconde misterios que ni siquiera somos capaces de imaginar. Aferrándose a la vida después de la muerte, su luz nos está guiando en medio de las tinieblas.